La biblioteca de la señora Muir presenta... Amigos, bienvenidos a la biblioteca de la señora Muir. En esta ocasión he tenido el placer de conversar con el escritor e investigador del folclore y las tradiciones de Cantabria, Ángel Muela Martín. Me encontré con el autor de, entre otros, La mi Norberta, Mi huelo Kiko o La Gila, en la acogedora librería de libros de Torrelavega, en la que, como siempre, su propietario, Adolfo, nos cede un rincón para conversar y grabar las entrevistas. ¡Qué mejor escenario, pues! Tras publicar varios volúmenes sobre las costumbres típicas de la tierruca, Ángel nos presenta una obra llena de nostalgia e historia, mucha historia. Su título, La llama, un lugar para recordar. A los torrelaveguenses y demás cántabros nos toca muy de cerca. Se trata de un viaje por el tiempo, en el que nos adentraremos en el devenir de uno de los enclaves más importantes de la capital del Besaya. Un gran trabajo de investigación y recopilación con profusión de imágenes y fotos de la época, el cual os invitamos a conocer. La luna para salir al sol Hoy nos vamos a centrar en nuestra tierruca, en Cantabria, y más concretamente nos vamos hasta su corazón. Nos centramos en la capital de la cuenca del Besaya, en la ciudad de Torrelavega, y todavía vamos a apuntar un poquito más certeramente para recrearnos en un lugar mítico, un enclave de mucha solera en nuestra ciudad. Nos vamos hasta el enclave de La Llama. Y para charlar sobre este sitio tan especial para todos los torrelaveguenses, vamos a hacerlo con un amigo de este podcast, como es Ángel María Muela. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y digo yo, nos vamos a centrar en este enclave de La Llama. ¿Por qué? Pues porque precisamente no hace mucho, bueno, ¿cuántos meses hace que sacaste este libro? 3 meses o una cosa así. 3 meses. Bueno, pues el libro se titula precisamente La Llama, un lugar para recordar. Y es que efectivamente es un lugar especial en nuestra ciudad, porque tenemos muchos lugares especiales, ¿no? Y de rancio abolengo también. Pero ¿por qué te decantaste por este sitio? Bueno, lo primero de todo es porque La Llama ha sido mi barrio. Es donde nací, es donde me crié, es donde jugué, es donde fui al colegio. Entonces, pues siempre los recuerdos de esos primeros años, pues se te quedan muy grabados y quería, pues, compartirlos un poco con la gente. Pero sobre todo también, aparte de eso, es porque creo que La Llama ha sido, como tú has dicho muy bien, un lugar muy emblemático de Torrelavega y que ha quedado un poco reducido pues a una simple plaza con mayor o menor belleza, con mayor o menor utilidad, pero ha tenido una historia muy amplia y muy rica y pensé que era bueno ponerlo en el papel. Precisamente eso, te iba a preguntar, ¿cómo crees que ha sido el devenir de este enclave? Porque a través de las distintas generaciones que hemos ido paseando, caminando, viviendo muchos momentos en este enclave, pues todas esas diferentes generaciones tienen tenemos nuestro propio punto de vista. Seguro que tus recuerdos son distintos a los míos, puesto que esta plaza y todo lo que la rodea pues ha ido variando, pero me da la sensación de que ha ido diluyéndose un poquito la intensidad, la fuerza de este enclave a través de los años y más en los últimos. Pues sí, o sea, hay una cosa, claro, que es común a muchas generaciones y es las fiestas de la patrona. O sea, que no se ha divertido en las fiestas de la patrona en La Llama, ¿no? Al que es amante de los bolos, pues quien no conoce la Peña Mayavia y no ha pasado allí buenas tardes viendo los bolos. A los que le guste el mercado, pues ha habido allí muchos mercados los jueves. Allí ha habido fábricas, allí ha habido industria. Feria del ganado también, ¿no? Muchos artesanos. Bueno, la feria es el punto culminante álgido. Y un poco al que dedico la mayor parte del libro. Y he pretendido también hacer un poco la historia de La Llama basado en la evolución que tuvieron las ferias, desde que aquello era un simple prado lleno de agua
hasta que las ferias se llevaron al nuevo ferial, a la nueva ciudad. Uh-huh. Enseguida vamos a hablar de lo que supuso la Feria del Ganado en La Llama y por extensión, claro, en toda la cuenca del Besaya, porque es una cuenca ganadera, Cantabria en sí es ganadera. Pero me gustaría que nos hablases antes de cuáles son tus primeros recuerdos en La Llama. Pues los primeros recuerdos y los más agradables, desde luego, eran las fiestas de la patrona. Y yo diría que no eran en sí lo que era la fiesta de la patrona, sino los días que precedían a las fiestas de la patrona. Yo me acuerdo de muy crío, pues cuando aparecía por ahí el primer carromato de aquellos con los feriantes, pues nosotros nos subíamos allí a un prado que había y allí nos pasábamos todo el día, porque aquello era una cosa como mágica, ¿no? Aquellas caravanas que traían, aquella gente, cómo vivían, cómo iban armando los distintos aparatos y tal. Ese para mí es el primer recuerdo. Y el segundo, claro, es el de la Feria de Ganado. Ajá, la Feria de Ganado, y cómo nos rebozábamos allí las broncas, nos llevábamos en casa pisando por allí por todo lo que no te digo qué. Todas las moñigas, pues eso, ¿no? Me imagino. Pues eso, claro, oliendo, tanto animal a casa oliendo a vaca, pues eso era. Qué bueno. Claro, es que decíamos antes, la Plaza de la Llama es la plaza en sí y todo lo que la rodeaba, porque también en este libro, La Llama, un lugar para recordar, haces un repaso a todos esos comercios, el comercio que es tan importante, claro, para dinamizar una ciudad, todos esos comercios, esas empresas que había alrededor, porque aparte del tema ganadero, había una vidilla increíble en La Llama. Es que precisamente la importancia que fue adquiriendo La Llama, pues fue un polo de atracción para la instalación de muchas empresas, de muchos artesanos, de muchos negocios, y entonces todas esas calles que rodeaban a La Llama, sobre todo las que comunicaban el centro de Torrelavega con La Llama, pues se fueron nutriendo de una serie de comercios y de gente. Y es curioso porque además vivía muchísima gente en esa zona, porque cuando he presentado el libro, pues gente ya mayor, venían, no, es que mi padre, no, es que mis tíos vivieron, no, es claro, que yo viví. Claro. O sea, que aquello tenía, aparte de los negocios, había mucha gente que vivía en esa zona, quizás porque también era una zona un poco más asequible económicamente que la gente que vivía, vamos a decir, lo que era el centro, la Plaza Mayor, etcétera y tal. O sea, había un tipo de viviendas que quizás eran más asequibles que las del centro de Torrelavega. Bueno, de hecho, la Cámara de Comercio llegó a estar en muchos años en la misma Plaza de la Llama. Claro, no solo la Cámara, es que allí estuvo, y ahí, bueno, por eso hago un recorrido. Ahí estuvo primero la fábrica de Sañudo, era una empresa puntera en aquella época, con postizo. Para los que no son de Torrelavega y nos estén escuchando, ¿qué se fabricaba en Sañudo? Pues zapatillas. Zapatillas. Que se utilizaban muchísimo. Sí, bueno, Torrelavega tuvo muchas fábricas de zapatillas. Esta es una de las más importantes. Puestas, porque se quemó la primera y la que conocimos siempre fue la segunda. Mira, ahora mismo estoy viendo una foto de una imagen de esa fábrica de Sañudo, y es que abarcaba toda una manzana. Sí, llegaba desde la esquina de Correos hasta hasta la Cámara de Comercio. Efectivamente, bueno, claro, ahora ahí hay pisos, hay bloques de pisos, así que bueno, era algo realmente impresionante. Muy grande. Y luego el almacén de compostizo, los almacenes que tenía de vino, la vivienda y tal, la casa de los maestros, después vino la Cámara de Comercio, después vino Correos, que se instaló allí, después fue la Sindical, que se instaló también allí, o sea que fue atrayendo una serie de edificios emblemáticos. Yo siempre digo que es curioso porque en Torrelavega, el teórico centro de Torrelavega es la Plaza Mayor, y sin embargo la Plaza Mayor, al contrario que ocurre en muchos pueblos, no es un sitio ni donde está el ayuntamiento, ni donde hay edificios oficiales, ni nada. Sin embargo, La Llama sí que tenía muchos edificios de este tipo. Claro, ahora bueno, sigues estando ahí Correos, está también la policía, la comisaría de policía, la Policía Nacional, la policía local. Vamos, que sí. Te parece como que la Plaza de la Llama tiene, sí, eso, como más vida, más movimiento que la Plaza Mayor, que aunque en su pasado se celebraban también en mercados, me parece. Sí, y eran los jueves los mercados. Exactamente. Pero es como, ahora mismo es como un sitio más de paso o de contemplación. Sí. Bueno, y hay cosas curiosas porque allí nos hemos examinado muchos también del carnet de conducir. Allí en la Cuesta del Cementerio, allí se hacía el examen de conducir.
Aparcar cuesta arriba, sí, eso está un poco pindio, ¿eh? Sí. Había que aparcar cuesta arriba, aunque los coches estaban tan revolucionados que subían solos. Acababas en la puerta del cementerio. Sin acelerar, subía. Bueno, el comercio, la vida social... antes lo has comentado tú, uno de tus primeros recuerdos de la infancia, esas fiestas patronales, que ya era una mera atracción el ver cómo montaban todo el tinglao, ¿no? Hay mucho en la Plaza de la Llama y el tema del ganado. Sí, ese es el punto culminante, digamos, de la Llama y el tema central del libro. El mercado, yo creo que Torlavega tuvo tres hitos importantes que hizo que pegara un salto de calidad en cuanto a su desarrollo como ciudad. El primero fue la apertura del Camino de las Lanas y la comunicación con Santander. El segundo fue la concesión de los mercados semanales. Ajá. Y el tercero fue la concesión del mercado de ganado. Entonces se cometió, entre comillas, un pequeño error en el sentido de que se eligió La Llama como lugar de las ferias. ¿Y por qué se eligió La Llama? Porque, de hecho, La Llama era el lugar donde se llevaban los ganados por la mañana para subirlos a los montes de la zona de Polanco, Tano, Sierrapando, etcétera, y se bajaban por la tarde y allí se recogían. Es decir, que ya tenía una cierta solera como lugar para dejar el ganado. Uh-huh. Y entonces, pues, se creyó oportuno que ese era el lugar más idóneo para hacer la feria. Pero, amigo, ¿qué pasó? Pues hubo dos problemas. El más grave es que no estaba comunicado con Torlavega. No había ninguna comunicación entre La Llama y Torlavega. O sea, que era como, no sé cómo decirlo, como un barrio aparte. Aparte, rodeado de una serie de fincas y de terrenos y de construcciones de casas de indianos y tal, pero no había ninguna comunicación. La única comunicación era lo que llamaban a través del callejón de Sierrapando, que era por la zona donde está hoy el cementerio y la zona de Geloria y todo eso. Sí. Que subía para la parte de Sierrapando. Pero es lo que tú dices, subía hacia Sierrapando, pero digamos que bajar más al centro de Torrelavega no, ahí no... Entonces, bueno, pues en aquella época mucho ganado se traía a través del ferrocarril y tal, y bueno, pues había que hacerlo llegar hasta el lugar de La Llama. Entonces, la preocupación del ayuntamiento y de los sucesivos ayuntamientos que hubo en Torrelavega fue comunicar La Llama. Uh-huh. Y ahí viene un poco la historia de las calles. Es decir, primero se terminó de abrir la calle Conde Torreanaz, porque la calle Conde Torreanaz solo llegaba hasta la Plazuela del Sol. Ahí había un río y ya no se podía pasar, no se podía acceder hasta La Llama. Claro, estoy intentando imaginármelo porque obviamente yo todo eso no lo he visto ya. Pues pasaba por delante de la iglesia de la Asunción y llegaba a la plazuela. Y a la plazuela de San Bartolomé, allí se acababa la carretera, no había más paso que eso. Claro, todos son calles, edificios. Entonces la alargaron hasta La Llama y esa fue la primera comunicación. Luego vino la calle Carrera, que es la paralela. Después vino la calle Joaquín Hoyos, que es la otra paralela. Y luego ya se abrieron dos calles con una negociación con distintos indianos de Torrelavega, que es la calle Alonso Astúlez y la Crespo Quintana. Uh-huh. Es decir, la que va por arriba de La Llama, que hoy se llama la calle La Llama, no sé por qué le han quitado lo de Crespo Quintana, porque él fue el que cedió los terrenos. Y la Pobrecillo, otra, o sea, nos olvidamos de él entonces. Es Alonso Astúlez porque también cedió o permutó los terrenos. Y ese fue un poco... la comunicación sucesiva que se fue haciendo de La Llama. Ajá. Claro, en todos estos, para poder realizar todo esto, lo acabas de comentar, hubo que derribar edificios, casas, que tú también haces referencia a ciertos edificios, a ciertas casas que cuando ves esas imágenes dices, wow, pero ¿cómo dejaron que tirasen casas de indianos, edificios realmente que podrían engalanar hoy en día la ciudad y que ya no existen, para nuestra desgracia? Entiendo que el progreso, la comunicación, las comunicaciones, para que La Llama tuviese ese trasiego de gente, de actividad, pues había que abrirla al resto de la ciudad, pero también da un poquito de pena. Y lo has dicho muy bien, Patricia, pero te falta una palabra. La especulación. Ah, bueno, sí, es que, bueno, igual he pecado un poco de ingenua, vamos a dejarlo así. Sí. Pero claro, qué pena, cuando uno ve esas fotografías,
ilustraciones, porque a veces no había testimonio fotográfico, de edificios que eran realmente, bueno, pues eso, que nos asombrarían hoy en día, que tenían su arquitectura especial y que podían dar otro cariz a la ciudad. Una ciudad que luego, bueno, pues se convirtió en industrial con la pátina que eso deja, ¿no? Y qué pena. Sí, yo al menos que soy un poco nostálgica, incluso de cosas que no he vivido, pero que cuando lo miro en los libros digo, ¡bah! ¿Cómo me gustaría pasear un ratito aquí en el tiempo y retrotraerme a esos pues sí, lugares? Sí, es un poco lo que el impuesto que tenemos que pagar de la modernidad. Yo, el día que talaron los árboles de la llama, no te voy a decir que lloré, pero casi, ¿no? Porque, bueno, pues era un crimen. Pero bueno, reconozco que efectivamente no era lo que iba con los tiempos, ¿no? Ahora se sustituye por toneladas de cemento y bueno, pues quizá demasiado cemento. Es lo que hay, ¿no? Sí. Bueno, pues haces un amplio recorrido, porque he leído el libro y ahora estoy hojeándole de nuevo, bueno, los bolos, la Peña Bolística Mayavia Peña Bolística Telesforo Mayavia que había ahí, la familia Mayavia, bueno, precursores, impulsores del tema de los bolos, que hubo una gran tradición. Yo he intentado, en las 2 presentaciones que he hecho del libro, he intentado hacer un alegato en favor de la familia Mayavia. O sea, yo creo que esta familia no ha sido suficientemente reconocida en Torrelavega. No solo por el aspecto deportivo de los bolos, que ya es muy importante, sino también por su aportación a toda la zona de la llama. Es decir, que aparte de los bolos, aparte del bar, aparte del mesón, aparte de las boleras, aparte del baile, todo eso, pues la familia Mayavia tenía allí industria importante, toda la industria de las gaseosas, es verdad, las fábricas, pero luego construyó prácticamente toda, según subes la llama, toda la orilla izquierda de la llama era de la familia Mayavia. Es decir, son gente que invirtieron y que trabajaron y que aparte del capítulo de los bolos, pues tienen una importante aportación, vamos a decir, industrial y de progreso en Torrelavega. Bueno, pues esto es un paseo por el tiempo. Bueno, pues ¿cuánto echas la vista atrás? ¿200 años, más o menos? No, yo tengo menos. No, tú sí. Pero como has llevado a cabo muy bien tu labor como investigador, como indagador, sí, ¿no? Más o menos 200 años atrás echamos la vista. Las ferias son de 1844, se celebró la primera feria, pues ese sería un poco el punto de arranque de toda esta historia. Bien, bueno, pues 2 siglos de historia, en este caso de Torrelavega y de este enclave, La Llama, que es verdaderamente un lugar para recordar. Un paseo por el tiempo y por la historia que no solamente va dirigido a los torrelaveguenses, para todo aquel que quiera un poco, pues también echar un vistazo, ¿no? Bueno, ya sabes que siempre hemos comentado, mi teoría es que la historia, y sobre todo cuando investigas de ello, hay que dejarla escrita. ¿Para qué? Pues para que la gente, con el paso del tiempo, pues pueda recordarlo, pueda leerlo, pueda ver las imágenes, las que existían en aquella época. O sea, creo que es importante recogerlo en el papel. Pues para todos aquellos que deseen hacerse con un ejemplar de este libro, ¿dónde pueden encontrarlo? Pues ahora los pocos que quedan creo que están en el ayuntamiento. O sea, no tienen más que acercarse y solicitar uno. Acercarse y pedirle, sí. Muy bien. Pues La Llama, un lugar para recordar. Su autor, Ángel María Muela, ha estado aquí con nosotros en la biblioteca de la señora Miur y que ha sido un placer charlar contigo y también adentrarme en estas páginas y recordar cosas de mi infancia, porque una ya también va teniendo años. Pocos todavía, pocos. Y también echar un vistazo a la historia, a la nuestra, a la propia. Muchísimas gracias, Ángel, y te espero para una próxima cita. Vale, Patricia, muchas gracias. Siempre es un placer charlar contigo. ¡Qué bonita!